¿Qué tal amigos de Deportes FT? Qué gusto, qué placer saludarlos. Bienvenidos a esta edición especial. Hoy en una edición más de Los Protagonistas, en este espacio que hemos creado acá en Deportes FT. Siempre un gusto, un placer saludarles. Su amigo y servidor Joshua Saborío. Y hoy con una grata compañía, un gran jugador que ha tenido tuvo un buen suceso y está otra vez en esa recuperación de nivel. Hoy tenemos la compañía pues, también de un futbolista que ha sido las dos caras de la moneda, la gloria de vestir la camiseta de un equipo grande, pero también la dureza de una lesión que indudablemente pues lo ha hecho más fuerte, no nos cabe la menor duda, y que hoy pues tenemos la dicha de compartir no solo su historia en la parte humana, en futbolística, sino también conocer al ser humano detrás de la camiseta de Liberia de Kevin Cabezas. Kevin, qué gusto saludarte. Bienvenido a Deportes FT, gracias por atender nuestra solicitud y de verdad que nos honra muchísimo tenerte en esta nueva edición de Los Protagonistas acá en Deportes FT. ¿Cómo vas? ¿Qué tal todo? Me imagino Oye, mucho un calor placer. por allá en Liberia, ¿verdad? Sí, está bastante caliente, la verdad. Pero no, un placer. Gracias por el espacio y es bonito ahí compartir de vez en cuando un poquito con la gente. Ah, excelente, Kevin. Pues bueno, antes de entrar ya en materia, o más bien ya entrándole de una vez, vamos con este primer bloque. Eh, Estuviste, Kevin, ¿verdad? En el proceso del ascenso con el equipo, ¿verdad? De segunda a primera. Antes de entrar ya, digamos, en esa parte, regresar al lugar donde todo empezó y mirando hacia atrás, eh, ¿qué tanto ha cambiado el Kevin que estuvo con Liberia en ese proceso del ascenso, que debutó en primera, al que hoy camina nuevamente por el estadio Edgardo Baltodano? ¿Qué tanto has cambiado en este lapso de, no sé, 2 años aproximadamente? Bastante, la verdad que muchísimo. Lo que pasa es que vivo muchas cosas muy rápido, creo, Sí, para hacer mi carrera corta. Debuto en primera a los 23 años, ¿verdad? Cuando ascendemos. Entonces, ahorita tengo 26 y pasar a la liga, el buen torneo que tuve cuando ascendimos. Creo que aprendí, bueno, futbolísticamente he madurado muchísimo. Creo que el hecho de compartir con personas que han tenido bastante experiencia, saben bastante de fútbol, eso ayuda bastante. Cuando estuve con la liga aprendí muchas cosas que creo que no iba a aprender en Liberia. Y ahora creo que esa parte también todo lo que me ha pasado y los golpes que le da la vida a claro, uno también hacen que uno valore ciertas cosas. Entonces, tu forma de trabajar, de ver todo, hace que te replantees mucho. Entonces, uno va un enfoque diferente a la vida, a la claro. carrera de uno. Creo que va por ahí. Creo que soy una persona más madura en mi vida, en lo futbolístico y la experiencia de todo lo que he vivido me ha ayudado bastante. Para lo bueno, para lo malo, pero siempre hay de todo se saca algo, ¿verdad? Claro, claro, y eso es lo más importante. Kevin, en esa primera etapa en Liberia, pues fuiste pieza fundamental en los primeros torneos, el primer torneo específicamente, y también del ascenso y la consolidación ya propiamente del equipo. ¿Qué tenía aquel camerino de Liberia que te permitió potenciarte tanto para que un equipo como Alajuelense pusiera los ojos en vos? Fue un complemento de varias cosas. Tenía un muy buen grupo que conformaron acá. Creo que hicieron fichajes bastante buenos en cuanto a personas, Ujú. en cuanto a personas de bien. Eso fue algo que, bueno, así rapidito por encima, tenía compañero a Rafael Núñez en Carmelita antes de llegar a Liberia y a él se lo trajeron para Liberia y al siguiente día yo me di cuenta que quería, entonces yo súper rápido, entonces él fue una persona que me ayudó muchísimo. Y otra muy importante fue Pablo Rodríguez y Maynor Díaz. Ellos me dieron mucha confianza que nunca había tenido de parte de algún técnico y me ayudaron bastante, me dieron ese chance y al mismo tiempo que me dieron ese chance,
eran conscientes de que me faltaba muchísimo, pero siempre me empujaban hacia adelante. Entonces creo que eso fue una gran clave de que me fuera tan bien, y también el hecho de que madurara muchísimo de ese cambio que tuve de Carmelita a Liberia. Creo que me di cuenta de muchas cosas, que estaba perdiendo mi tiempo, la verdad, uno en la inmadurez y las Claro. tonteras que hacía, y como que Dios me puso las personas correctas en el momento, todo ese tipo de cosas, y me puse a trabajar y trabajar, y creo que ahí fue donde se dieron tantos frutos. Creo que me sentí súper bien, y eso fue lo mejor de todo. Kevin, quedándonos en esta etapa, cambió la exigencia de vestir la camiseta Carmelita, Liberia? Porque indudablemente los dos son equipos tradicionales, son equipos que tienen historia, que han participado en la primera división. ¿Cambia la exigencia o hay algo adicional, además de la exigencia, que cambie en esta etapa de pasar de Carmelita a Liberia? Sí, creo que mucho va por la gente que está en la cabeza de la institución, lo que quieren, por dónde llevan el proyecto. Carmelita siempre ha sido un club especial. Claro. La verdad que siempre, bueno, yo vivo cosas ahí que en ningún otro lado he vivido, la verdad. Pero el momento en que me llama Liberia y me hablan del proyecto, de lo que quieren, y que querían que fuera parte de, el profesor también, eso demostró mucho de lo importante que es la gente que está arriba y lo que quieren. Entonces creo que el rumbo que traían ellos me ayudó muchísimo, porque como que coincidimos en lo que quería, y para ser como futbolista es súper importante. Y nunca había estado en primera, entonces creo como que todo se sumó, y eso me ayudó bastante. Sí. Kevin, hablando justo de exigencias, ¿te cambió un poco la perspectiva de lo que pensabas cómo era jugar en primera? Es decir, en esa transición, cuando se da el ascenso, eh, cambia esa perspectiva justamente pensando en que ya no va a ser lo mismo. Siempre se dice que el ascenso es mucho más físico y mucho más táctico, y la primera quizá pues más de pensar en jugar bien y todo este tipo de situaciones. ¿Cuánto cambia ese chip y cómo haces también para adaptarte tan rápido y mostrarte también en primera? La verdad, bueno, uno cuando está en segunda y uno está en ese proceso del ascenso y todo, y uno ve partidos de primera, uno dice, "Ah, pues, yo podría estar jugando en lugar de este, Sí, en lugar del otro". Uno cree, sí, sí, y sí, uno se ve con condiciones, uno claro. también tiene que creerse, la verdad. Pero cuando ya llega el cambio y usted empieza a jugar, ya ahí usted se da cuenta que no, que sí estás a otro nivel, y que o te adaptás, o te quedas siendo del montón. Y creo que mis características de fútbol, de lo que yo, mis suertes y el buen pie, tratar de ser siempre una persona pensante, creo que eso me ayudó por el tipo de juego que hay en primera. Vos tenés que ser más vivo, más inteligente, pensar más rápido, no es tanto de choque, eh, también ese manejo de partido, el ser muy inteligente emocionalmente, creo que eso pega bastante. Y suena feo, pero no todos los jugadores son capaces, hablando generalmente, ¿verdad?, de hacer ese cambio. Tal vez uno los hace más rápidos que otros. Yo tuve la suerte de que tenía gente que me ayudaba muchísimo a la par para hacer ese cambio rápido, porque, por ejemplo, te digo, cuando llega Marvin Angulo al equipo, y era compañero mío en la media con Malcolm, vos te adaptas con él Sí, rápido, claro. meten a otro y listo, porque al final son jugadores que marcan mucha diferencia, pero ellos te ayudan también. Entonces creo que sí, es bastante, más que todo en la parte mental de ser más inteligente en el juego, sí es bastante el cambio. Kevin, ya avanzando un poquito como en la línea de tiempo, llegar a Liga Deportiva Alajuelense yo creo que es el sueño de muchos, más allá de la parte sentimental, ¿verdad? Sino lo que representa vestir la camiseta de un equipo grande, la vitrina que hay. ¿Cómo fue ese primer impacto de ya siendo jugador de Alajuelense, pues entrar al CAR y sentir la presión de un equipo que solo piensa en ganar? ¿Te costó adaptarte a esa idea? ¿O más bien fue algo que vos dijiste, no, esto está hecho para mí?
Un poco las dos cosas. Creo que es algo muy importante. Parece mentira todo lo que sale hablando la gente. El hecho de tener una formación desde pequeño es algo muy importante, porque yo al final, te digo, yo jugué en Carmelita pequeño, dejé el fútbol como a los 12 años y me puse a mejenguear y al final jugaba en equipo de pueblo y jugaba Linares, jugaba, pero X. Yo no tuve ese proceso hasta los 19 años que debuté en segunda, o sea, yo no tuve eso, y creo que esa parte mental que le inculcan a esos jugadores desde temprana edad, en el CAR, por ejemplo, Pisa, Heredia, que fuera, sí es importante, y a mí sí me costó al principio, la verdad, mentalmente adaptarme a ese tipo de situaciones. Este, creo que no me fue tan mal al principio, pero en el día a día sí era más complicado. Cuando estuve con Carevic sí se notó como que, bueno, de parte de él y la toma de decisiones, yo soy consciente de que al principio fue complicado. Hay muchas cosas de por medio, ¿verdad? Pero sí, sí, es difícil, digamos. Pero conforme va pasando el tiempo, vos vas tratando con los compañeros, vas viendo cosas, aprendiendo, eso ayuda muchísimo a que vos llegues a otro nivel, ¿verdad? Y creo que ya después, cuando ya me dan la confianza de jugar, yo creo que ahí se nota el cambio de que estaba listo. Entonces es un poco de las dos cosas. Creo que Claro, todo, pero a la vez sí yo sentía, siempre quise, fue un sueño de niño, hacer las cosas bien. Ya después pasan cosas que se le salen a uno de las manos, uno no controla. claro. O en lo que me correspondió a mí, en mi carrera, yo siempre traté de dar lo mejor y la verdad que fue muy bonito al principio. Y creo que viviera todo eso, lo que viví, me ayudó muchísimo a crecer como futbolista, ¿verdad? Ya después pasan cosas externas, pero Claro. sí, la verdad. Kevin, hablemos del momento de la lesión porque me parece que llega en un momento donde empezabas ya a amalgamarte en cuanto a idea y tener minutos y demás. Muchos jugadores dicen que el fútbol en ocasiones se detiene de golpe, pero ¿cómo recordás vos ese día y qué pasaba por tu mente ya también cuando te confirmaron la gravedad de la lesión, que bueno, y lastimosamente por sí solo, quizá de antemano se veía que iba a ser grave, pero ¿cómo recordás ese día y qué pasó por tu mente ya en el enfrío de caer en la realidad de decir, bueno, de sí, es algo que va para rato, como se dice, ¿verdad? Mira, no estaba pasando un buen momento, la verdad. Cuando viene el cambio de Carevi con Guimaraes y Guimaraes llega y me pone a jugar, me da la confianza. Yo me siento súper bien. No me siento al 100, pero siento las cosas bien. Físicamente, Sí, físicamente y futbolísticamente vos necesitas ritmo y es claro, complicado. Y ese cambio fue bueno para mí. El tema fue que cuando vino el siguiente torneo, vinieron los fichajes. sí, Cada técnico tiene sus gustos, sus jugadores y todo. Y ese cambio, esa pretemporada, yo la hice súper bien la pretemporada y empezaron las tomas de decisiones. Y ahí uno ve que no es la misma toma de decisiones hacia usted, porque es normal, es parte de. claro, Entonces no estaba pasando un buen momento, tenía minutos, pero no muchos. Cuando vinimos a jugar a Liberia, recuerdo, y jugué súper bien. Y fuimos a jugar contra Santana en casa, al medio tiempo me saca. Entonces ya llevaba un par de semanas sin jugar y no me sentía bien. Y ese día, el día antes, no sé, yo sentía algo extraño. Yo tenía ese partido de Copa como atravesado. Y yo decía, ¿qué pasa? como un Pero uno, presentimiento, diría uno, sí, pero uno como profesional, uno siempre quiere jugar, sea claro. lo que sea. Pero yo sentía algo extraño. Estábamos en el carro concentrando y yo en la habitación yo no me sentía con gusto. Y empieza el partido y yo estoy jugando muy bien, yo me siento muy bien, pero al mismo tiempo como que yo sentía algo extraño, como que no sé, no arrancaba. Y ya cuando pasa eso, fue como y muchas situaciones personales que también estaba pasando, fue como un golpe así de la vida de decirme, no, ya ahora sí, pum, pare por completo, le toca. Y lo primero que se me vino a la mente fue el tiempo que iba a estar fuera, porque yo sentí tanto dolor Claro, que yo no quería ni volver a ver, porque yo me imaginaba que tenía el hueso afuera. Y, pero yo sabía que algo grave había claro. pasado. Y yo primero, pues yo dije mínimo un año. Yo veía a la gente en la calle, yo decía, no, mínimo un año.
¿y ahora qué? Porque yo nunca había vivido algo así, nunca había vivido una lesión grave, Claro. casi, y fue como un shock de todo. y venía de ser padre, tenía 15 días de nacido mi hijo, y yo decía, ¿y ahora cómo voy a estar con mi hijo? ¿Y cómo voy a ayudar a Kaylin y toda novia? Y yo decía, sí, la vida, o sea, que fue difícil aceptarlo, pero creo que hice paz rápido con eso. Y la verdad que sí, vino como a hacer un stop y decir como, Dios, pare un toquecito, vamos Claro. a empezar otra. Hay cosas que necesito que usted viva para que aprenda. Y que no valoraba, no veía. Entonces creo que fue más que todo por ahí, digamos. Kevin, hablando de momentos, y que ahorita nos mencionabas recién de que quizás no entendías ciertas decisiones y demás, la lesión en qué momento de tu carrera llega. Eh, ¿Vos pensaste si en algún momento no ibas a tener tanto protagonismo o si más bien lo viste eh, yéndonos en un término como muy espiritual, lo viste como una diosidencia, un no sé, podríamos decir, eh, como un elemento celestial o una llamada celestial de decir, de no, lo que mencionaba recién, Kevin, mejor detengámonos un poquito y demás. ¿Cómo podrías describir en el momento que llega de esta lamentable lesión a tu carrera? Como te decía, yo creo que mi carrera, tras de que ha sido muy corta, ha sido todo muy rápido. Sí, O sea, sí, sí. jugué muy poco en Carmelita, debuté súper rápido. Imagínate, por poner el contexto, yo estaba en un alto rendimiento en Carmelita que no era ni el élite. Yo pagaba, bueno, me hacía loco, no pagaba, pero tenía que pagar para jugar, tenía que pagar una mensualidad. Y a los 3 meses me suben al alto élite y a los 2 meses, 3 meses, estoy debutando en segunda. Estoy un tiempito, un par de años, 2 años creo, y para Liberia ascendemos, un buen torneo para la liga, y todo en un lapso de 3 años por ahí de mi carrera. Y todo iba tan bien que yo digamos, yo en mi mente yo decía, si sigo así, si sigo enfocado en lo que tengo que hacer, rápido me voy para la sección, porque una de las cosas en las que me basé para tomarme para irme para la liga fue el hecho de tener una vitrina para ir a la selección y de ahí irme a lo que Dios me tenga. Dar el Y salto, claro. que pasara eso tan rápido, así fue como, sí, sinceramente sí, yo como que Dios me dijo, suave, usted va tan bien, pero yo necesito que aprenda ciertas cosas. Este, Me enseñó mucha humildad, la verdad que aprendí pasé cosas muy difíciles. Mi lapso en Sarchi tal vez no fue futbolísticamente como, bueno, pasaron cosas externas con terceras personas, de esa situación de que tuve que ir a Sarchi, pero aprendí otras cosas que me enseñaron humildad y que fueron muy difíciles para mí. Y creo que sí, fue como Dios mandándome una señal también. Necesito que viva estas cosas para que empiece otra vez su camino. Entonces, Kevin, ya nos decías que tras la recuperación, pues pasas a Sarchi. Eh, para un jugador que viene de un equipo como Alajuelense, eh, que, que pues viene también de tener ciertas facilidades, ¿cómo sentís que llega el momento? Eh, bueno, te has caracterizado por ser un jugador humilde, un jugador con, con esa sencillez que pocos jugadores también pues tienen, ¿verdad? Pero lo viste como un golpe de humildad en cierto punto, un golpe al ego. ¿Y cómo te recibió el fútbol en esta etapa? ¿Fue como reencontrarte otra vez a un pasado reciente que tuviste? sí, fue como empezar de cero otra vez. Este, la verdad, yo nunca he sido como una persona agrandada y que anda jugando de tontito. Sí, sí, Muchos, ¿verdad? Pero siempre he tratado de enfocarme en lo mío, pero sí el hecho de pasar de estar en la liga, lo top del país, por ejemplo, a pasar a estar en un equipo en segunda, es imposible negarlo. claro. Yo
podría ponerme aquí a decir que cuento que no para jugar, es mentira. O sea, la verdad que sí, viví cosas que eran más que todo personales, no era como que chocaba con la gente ni nada, pero eran cosas mías mentalmente. Era más con Y vos la verdad, mismo, me imagino. sí, son cosas que mentalmente yo pensaba, yo decía, pues que yo estoy aquí, ¿por qué me pasa esto? Yo hace rato, ya hace nada estaba allá y es que yo para qué voy a hacer esto. Entonces, son enseñanzas que te deja la vida y sí o sí te toca aprender a adaptarte Claro. a la fuerza. Entonces, aprendes, tenés como, te pones los pies en la tierra otra vez, no es como que andaba haciendo tonteras ni nada, pero sí, sí pega bastante fuerte ese cambio. De hecho, ese cambio no llega como porque yo quiera, es porque ¿qué me queda? Sí, sí. Entonces, pasaron un montón de situaciones en negociaciones y equipos y cosas y al final no se dio, mi recuperación se atrasó. Entonces, tras de que era algo que en la que yo no quería estar, era una situación en la que no me gustaba, pero tenía que hacerlo porque no me quedaba otra. Entonces, sí, sí pega bastante fuerte. Kevin, ¿qué aprendiste en esa etapa en Sarchi? Em, que lastimosamente no se da el regreso a la liga, pero, pero no sé si te empieza a abrir las puertas otra vez y no sé si te ayudó a valorar más algún aspecto en ese momento de tu vida, más del día a día, del profesionalismo, algo en especial que vos decís, creo que esto fue lo que más desarrollé y aprendí en mi etapa. Una de las cosas que más uno valora son las comodidades que uno tiene. Pasar de tener de todo allá en la liga a tener prácticamente nada. Habían cosillas, agua, y de vez en cuando electrolit, cosas Claro, claro. así. Esas cosas las aprendes a valorar, parecen pequeñas, uno en el día a día no se da cuenta. Y al tener ese tipo de cosas de un profesional, sí, sí, sí te marca mucho. Y creo que eso fue lo que más me enseñó a valorar esas pequeñas cosas que uno ha trabajado y que ha luchado para obtener, digamos. Claro. Y ya, y hay cosas que ya a uno no le queda de otra. Entonces, es de lo que más aprendí ahí y también tener los pies sobre la tierra es de que no soy más que nadie independientemente de donde esté, porque me pasó una situación ahí personal ahí en ese equipo y al día siguiente asumí la responsabilidad de lo que había hecho y la había cagado y perdón ahí sí me di cuenta de que las equivocaciones que a veces uno tiene son por cosas ideas que uno se hace en la cabeza y no de la realidad. Claro. Entonces eso fue lo que más me marcó ahí. Kevin, regresando, o más bien, bueno, manteniendo la línea de tiempo y centrándonos ahorita en el presente y en el futuro cercano, eh, contame cómo se da el contacto para volver a Liberia. ¿Sentiste que tenías como una deuda pendiente con la afición o con vos mismo y que al final también era un volver a un hogar? No sé si así lo visualizaste. La verdad, sí, fue como yo en mi mente, te soy sincero, cuando pasa lo de la liga y la lesión y la situación de salir, yo lo primero que pienso es en Liberia, era mi prioridad siempre, Claro, porque me sentía súper bien, ahora que no me veía yendo a otro club, si me tocaba, pues bueno, no es profesional, pero mi prioridad eran ellos. Y esa llegada a Liberia fue súper rápida, fue el último día de inscripciones, estaba en Sachi, no estaba teniendo tantos minutos como creía que podía tener y como que todo se acomodó y se dio ese mismo día súper rápido. Entonces, no lo pensé, la verdad, o sea, económico no me importó así como que muchísimo y, y fue como respirar de nuevo, empezar otra vez, claro. volver. Tal vez no es el mismo, pero que sí tiene ciertas cosas que recuerdo y que siguen iguales, entonces sí, sí me sentí muy bien por ahí. Entonces, la llegada fue como un toque atropellado, porque fue súper rápido, fue en una tarde y ya en la noche ya todo estaba listo, entusiasmado, pero sí, la verdad que muy bonito, me sentí muy bien y cuando estaba en la liga esa era mi prioridad porque no veía yo después del tipo de lesión y la situación físicamente tener minutos, entonces
sí pensaba en Liberia, en volver a Liberia. Que está bueno. Kevin, ahora bajo el mando del profe Cardoso, ¿qué rol te está pidiendo él ahora? En cancha, sos un jugador que te pide que sea como más posicional o te está dando la libertad de soltarte un poco más, de desarrollar tu fútbol. Eh, una de las cosas que más pide es la parte física. Si no Wow, corre, no juega. así de simple, Pero lo pide mucho. claro, Entonces me he preparado mucho. Como no tuve participación del torneo anterior cuando llegué, era más que todo para que me preparara, agarrar el ritmo y esta pretemporada que la agarrara full para tomar esa parte. Y lo hice bastante bien a conciencia para estar listo cuando él me diera el chance. Y la verdad que tácticamente lo que me pide es que jueguen, bueno, de momento un poquito más posicional, dependiendo del sistema, pero sí que me mantenga más equilibrio, que trate de distribuir rápido y le dé más fluidez al juego. Él no le gusta que uno se deje mucho la pelota y para lo que él quiere, entonces creo que va por ahí, sí, un poco más posicional, dependiendo con quién está a la par, a veces uno medio se escapa ahí un poquito, claro, claro. solo habla, esas son cosas del Sí, partido, sí. pero bien, más que todo por ahí, sí, la parte posicional y la posición del juego que me mantenga ahí bien parado. ¿Cómo es tener a un técnico del cartel de José Saturnino Cardoso? Uno, por lo menos desde afuera, ve eh, y ha visto en base a los resultados un Liberi que bueno fue protagonista del torneo anterior, que este torneo, si bien es cierto el arranque ha sido un poco difícil con estas dos salidas de visita, de venir aquí al GAM, pero ¿cómo es tenerlo en el día a día? Recién nos decías, el que no corre no juega, pero ese nivel de exigencia sentís que es necesario para competir en el torneo. Sí, sí, la verdad que sí. Es que hay algo que la gente nunca va a entender y es la parte de la experiencia. La gente cree que dice que sabe, pero ya el día a día y ese tipo de cosas uno ve. Él muestra situaciones en las que él podría actuar de cierta forma. Entonces te da esa forma de ver las situaciones del fútbol. Entonces vos aprendes de ahí, obviamente. Tiene una carrera futbolística buenísima. Entonces la experiencia es lo que le sobra. Es bueno, la verdad. Yo trato de fijarme en esos pequeños detallitos porque él es hace mucho hincapié en eso. Y nada, buenísimo. Creo que ayuda bastante. Y el hecho de tener un club que se reforzó también, tiene tan buenos jugadores, me ayuda demasiado, ¿verdad? Entonces el equipo creo que juega también por eso mismo, porque tiene un muy buen equipo, ¿verdad? Entonces, bastante. Justo eso iba, Kevin, porque Liberia ha fichado fuerte, ha manejado un mercado interesante. ¿Cómo, cómo se maneja también esa competencia interna de ver jugadores pues, que han llegado, ¿verdad? Pues de cierto modo también el plantel no es que se ha desarmado, pero se ha reforzado bien y creo yo que Liberia indudablemente está para mantener la competencia tal cual lo hizo el presente torneo, pero háblame de la competencia, cómo está a lo interno y cómo también lo vislumbra el profesor de cara al torneo. Creo que es buenísimo, la verdad que a mí me alegra ver un club como Liberia que aspira a grandes cosas, a actuar como tiene que ser, si es lo que quiere. El tener competencia te hace crecer como jugador y es buenísimo al final para todos, porque todos ganamos. Te lo digo, tengo a Malcolm a la par, tengo a Padilla, que es un joven que tiene un futuro grandísimo, igual a Jared Rivers, que vienen de las ligas menores. Está Ricardo Peña, está José Hernández, o sea, es una competencia muy grande en mi puesto. Uh -huh. Entonces, a mí lo que pasa es que me da me esa alegría de ver que el club no le da miedo reforzarse y tener una plantilla con bastantes jugadores. Y al final, cada quien se prepara, es competencia, sí, pero es competencia sana. Creo que cada quien hace lo que le toca y está listo para cuando quiere, cuando le den el chance. Pero buenísimo, la verdad que sí es bastante complicado, porque pues, todo el mundo quiere jugar, Claro. pero sí, al final el que gana es el equipo, independientemente de quién juegue,
uno nada más simplemente le toca estar listo, pero es buenísimo para todo. Kevin, y una última. Eh, si cerramos los ojos en este momento y viajamos a mayo de unos 4 meses adelante, ¿dónde te gustaría ver al Municipal Liberia y principalmente dónde te querés ver vos? Consolidado con minutos, siendo campeón, la verdad que uno tiene que esperar lo más grande siempre. El equipo llegó a semifinales, fue por algo, creo que mantiene una base importante y si yo lo veo así. Uno tiene que ser ambicioso en el buen sentido de la palabra. Claro, Entonces, creo que sí, ojalá que con bastantes minutos retomando el ritmo, ojalá pueda ser importante para ayudar a todos, al equipo, compañeros y ojalá siendo campeón, disputando una final, estando bien arriba. El, uno se plantea objetivos a largo plazo, ¿verdad? claro. Pero yo trato de ver objetivos a corto plazo primero y ahí sumando escalones. Pero si me lo planteas así, eso es lo que pienso. Buenísimo. Kevin, de verdad agradecerte por el rato. Realmente, pues siempre es bonito pues tener al protagonista de primera mano, conversar. Y de verdad que te agradecemos la disposición por acompañarnos. Y a todos los amigos que pidieron a Kevin Cabezas, pues bueno, acá está en los protagonistas, en esta sección que hemos desarrollado para todos ustedes. Y bueno, Kevin, de verdad que agradecerte, desearte un torneo promisorio y que ojalá pues esos objetivos que estoy seguro que se han venido trabajando desde antes pues se puedan cumplir y tener a un equipo liberiano protagonista y ojalá peleando las finales, porque bueno, y también a veces se hace aburrido ver a los mismos de siempre. Así que te agradecemos un montón, Kevin, por la buena disposición y pues ojalá que también la hayas pasado bien acá en esta charla. No, no, claro que sí, yo la verdad que la pasé bastante bien, no son preguntas más de las mismas de siempre, entonces eso me gusta bastante, ¿no? Y saludar a toda la gente que nos está viendo y que metieron ahí, no, la verdad que muy agradecido con ustedes por el espacio y ojalá que haya sido un buen ratillo para todos. No, claro, claro que sí, eso estamos seguros. Así que, pues bueno, el agradecimiento a todos en nombre de Luis Ricardo Castro, también en la producción, de Gerson Sancho y un amigo y servidor Joshua Saurio. El agradecimiento especial a Felipe Castillo, que siempre está ahí pendiente, que es el mago de la comunicación ahí en Liberia, ¿verdad, Kevin? Sí, es el a todo el mundo. Así que el agradecimiento a mi buen amigo Felipe, ya muchos años de compartir en el medio por la gestión y demás. Y bueno, esperamos seguir teniendo más protagonistas de Liberia. Gracias de verdad por su compañía en este ratito, en esta charla con Kevin Cabezas y nos estaremos encontrando próximamente con más protagonistas aquí en Deportes FT y seguir teniendo una muy buena conversación amena. Que la pasen bien.